Puedes ver en este video que hay un gran lago detrás, al fondo de la cámara. Este es el escenario que vamos a usar para compartir la palabra de Dios. Amigo, quizás tú nunca hayas leído la Biblia, no te hayas enterado de lo que Dios tiene para ti, no, nadie te ha contado la obra maravillosa que Dios ha hecho en la humanidad, pero quiero leerte acá unos versículos para que tú puedas comprender el amor de Dios por ti y por todos nosotros. En Evangelio según San Juan, en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice lo siguiente. No puedo volver atrás por alguna razón. Juan 3:16. Aquí está. Hay muchas Biblias y versiones de Biblia en los celulares y te recomiendo que puedas bajar una. Dice así, Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quizás sea difícil explicar estos versículos, porque no tenemos un concepto de quién es Jesús, de quién es Dios, por qué Dios tuvo que enviar a Jesús. Pero está claro lo que dice acá, que Dios, no queriendo que el mundo se perdiera, envió a su Hijo Jesús a salvarlo. Y aquí en esta parte dice perder. ¿Qué significa? Para que el mundo no se pierda. Significa que sin Jesús el mundo se pierde y cuando tú mueras o tú mueres, te vas a un lugar apartado de Dios. Dios es amor, es bondad, misericordia, es perdón, es calor, es agua en la sequedad, es sombra en el asolamiento. Él es comida cuando tienes hambre, es agua cuando tienes sed. Pero cuando el hombre se pierde, vive apartado de Dios y vive sin nada de estas cosas. Vive sin el amor de Dios, sin esperanza, en dolor, enfermo, con hambre, con sed, con frío eternamente. Por lo tanto, es importante que tú sepas que si tú no tienes y no recibes o no crees en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que Dios envió para salvar al mundo, vas a vivir eternamente apartado de Dios. Pero ¿qué pasa si tú crees en Jesús, el Hijo de Dios que vino a entregar su vida por ti y por mí? Si tú crees que Jesús es el enviado de Dios, que pagó por tus pecados, por tu vida pecaminosa, por tu vida ignorante, ajena a la vida de Dios, entonces tú crees en Él y lo recibes como aquel que perdonó tus pecados en la cruz, entonces has pasado de muerte a vida. Has dejado ya de ser condenado, porque la palabra que leímos decía, pero el que no cree ya es condenado, pero el que cree tiene
vida, para que no se pierda. El que cree tiene vida, el que cree no se pierde, sino que vive junto a Dios eternamente. Cristo es la provisión de vida eterna para ti y para todos los seres humanos. Por eso Dios quiere que tú creas que Jesús es el que Él envió para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Si tú quieres vivir como estás viviendo haciendo lo que tú quieres, viviendo de una forma en la cual tú te cubres tus necesidades momentáneas en esta tierra, puedes seguir haciéndolo. Pero el fin de esa vida, el fin de una vida sin creer en la obra de Cristo en la cruz, sin creer en el perdón de Dios, sin creer en esa sangre derramada que paga por tus pecados, tu vida terminará apartada de Dios, condenado, decía el versículo, condenado. Ya han sido condenados los que no han creído en el unigénito Hijo de Dios que vino al mundo. Entonces tienes dos opciones, creer en el Hijo o no creer en el Hijo. Si tú crees en el Hijo, has pasado de muerte a vida, has sido recuperado, has sido salvado, has sido recuperado de la pérdida que tendrías eternamente apartado de Dios. Y si tú no crees, vas a perderte en un lugar donde no va a estar Dios contigo y va a ser un lugar de sufrimiento eterno. ¿Qué debes hacer? Decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste enviado para salvar al mundo, y yo quiero creer en ti y quiero entregar mi vida en ti, y yo creo que tu sangre paga mis pecados en la cruz. Si tú crees eso y lo confiesas en una confesión pública, en una confesión audible hacia Dios, entonces Dios te va a considerar un hombre o una mujer que cree en el Hijo de Dios y te va a hacer, y te va a dar, y te va a colocar en tu camino personas que te puedan hablar, que te puedan guiar más profundamente a su salvación. Cree en el Hijo de Dios porque en Él hay vida eterna. Jesucristo es el Señor que vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. Llegó el tiempo, dijo Dios, de que pasara la ignorancia, de hacer cosas que no entendíamos, de tener religiones, de vivir como quisiéramos, haciendo lo que quisiéramos. Dice Dios que pasa el tiempo de esa ignorancia y ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean en el que Él ha enviado, Jesucristo el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Más aún, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, existe la historia de Cornelio, donde Pedro le habla a una familia, la familia de Cornelio, y le dice que le digamos al pueblo que solo en Jesús hay perdón de pecados y que le anunciemos a todo el mundo que en Cristo, que Jesucristo cargó por todos los pecados del mundo. Y eso te digo a ti, si tu conciencia te acusa de pecado, si tu conciencia dice, no me siento bien, tengo un vacío en el alma, es porque Dios está colocando en tu ser un deseo de conocer a Jesús. Tú tienes que creer en Jesucristo, creer en el que Dios envió, en el Cordero inmolado, en el Cordero que quita el pecado del mundo. Confiésale que quieres conocerle, que quieres tenerle, y vendrá Dios y enviará ángeles, y el mismo Espíritu de Cristo te guiará para que tengas un encuentro con Él. Hazlo. De lo contrario, puedes entrar a una página web o un YouTube y preguntarte, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué vino a hacer Jesucristo el Señor a la tierra? Y te serán respondidas muchas de estas preguntas que son importantes, son trascendentes, porque de ello depende tu eternidad, o junto a Dios, en el paraíso, en el Edén, o apartado de Dios, en la condenación eterna. Reflexiona, recapacita, y Dios tiene las puertas abiertas, los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera creer en su Hijo. Ojalá este video te motive y te haga recapacitar en el plan de Dios,
en Cristo Jesús para que no te pierdas.